La viuda encuentra el ranchero millonario abandonado. En la parada del autobús, su actitud el gancho. El calor no era simplemente una temperatura ese día, era un peso físico, una losa invisible que aplastaba los hombros de Elena y hacía que cada paso se sintiera como una penitencia. El polvo del camino rural se levantaba en nubes asfixiantes con cada ráfaga de viento seco, adhiriéndose a su piel sudorosa y a su vestido antiguo, ese que alguna vez fue de un azul vibrante y que ahora, tras innumerables lavadas, se resignaba a un tono grisáceo, testigo mudo de tiempos mejores que ya no existían. A su lado, el pequeño Leo, de apenas 5 años, arrastraba los pies. Su manita, pegajosa y caliente, se aferraba a la de su madre con una fuerza que partía el corazón. No se quejaba. Ya había aprendido, a su corta edad, que las quejas no hacían aparecer agua ni comida en la mesa. Mía, la mayor, con 7 años, caminaba al otro lado, tratando de mantener la postura erguida, imitando esa dignidad silenciosa que su madre portaba como única joya. «Ya casi llegamos, mis amores», susurró Elena, aunque su garganta estaba tan seca que las palabras salieron como un rasbido doloroso. Sabía que mentía. La parada del autobús estaba cerca, sí, pero el autobús, eso era otra historia. Podía tardar horas, o tal vez no pasar nunca. En esa zona olvidada por Dios y por los hombres, el transporte era un milagro caprichoso. El paisaje era una pintura de desolación hermosa y cruel. Campos de pasto seco que se extendían hasta un horizonte infinito, cercas de madera vieja que delimitaban tierras que no les pertenecían, y un cielo tan azul que lastimaba la vista. Fue entonces cuando lo vieron. A unos 50 metros, la vieja estructura de madera que servía de parada se recortaba contra el sol de la tarde. Pero no estaba vacía. Elena se detuvo en seco, y el tirón instintivo hizo que sus hijos también frenaran. El miedo, ese compañero constante de las mujeres que caminan solas, le recorrió la espalda fría a pesar del calor infernal. En medio de la nada, encontrar a un extraño solía ser presagio de problemas. Pero la imagen que tenía delante era desconcertante. No era un vagabundo, ni uno de los jornaleros habituales que olían a alcohol barato y fatiga. El hombre sentado en la banca parecía haber sido recortado de una revista y pegado por error en ese paisaje polvoriento. Estaba de espaldas a medias, perfilado contra la luz. Llevaba un sombrero blanco, impecable, que brillaba bajo el sol. Su camisa, también blanca, se ajustaba a unos hombros anchos y fuertes, cubierta por un chaleco que denotaba una elegancia fuera de lugar. «Mamá, ¿ese señor está esperando el camión también?», preguntó Mía en un susurro rompiendo el trance de Elena. «No lo sé, hija. Quédense cerca de mí. No se suelten». Elena apretó las manos de sus hijos y reanudó la marcha, esta vez con pasos más cautelosos, con los sentidos en alerta máxima. A medida que se acercaban, los detalles se hacían más nítidos. El hombre estaba quieto, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza ligeramente baja, mirando sus botas. Botas que, notó Elena con una rápida mirada, estaban cubiertas del mismo polvo que las suyas, pero eran de un cuero fino que ella jamás podría pagar ni trabajando 3 vidas seguidas. El viento sopló de nuevo, moviendo el cabello largo y oscuro de Elena, que se escapaba de su sombrero de paja. El hombre, sintiendo la presencia o quizás el sonido de los pasos pequeños en la grava, levantó la cabeza y giró el torso hacia ellos. El tiempo pareció detenerse un segundo. Elena esperaba una mirada lasciva, o tal vez una mueca de desprecio, la típica reacción de los ricos cuando se ven obligados a compartir el espacio con los pobres. Pero lo que encontró en el rostro de aquel desconocido la desarmó por completo. Era un hombre innegablemente atractivo, de rasgos fuertes y mandíbula cuadrada, con esa piel bronceada de quien trabaja bajo el sol, pero no sufre por ello. Sin embargo, no había arrogancia en sus ojos oscuros, había cansancio, y algo más profundo, algo que Elena reconocía muy bien porque lo veía cada mañana en el espejo: soledad. El hombre no dijo nada al principio, solo los miró, recorriendo con la vista el cuadro que formaban. Una madre joven y bella,
pero consumida por la vida, protegiendo como una leona a 2 cachorros vestidos con ropa remendada pero limpia. «Buenas tardes», dijo él. Su voz era grave, profunda, y resonó con una calidez inesperada en el aire vacío del campo. Elena asintió levemente, sin soltar a los niños, manteniendo una distancia prudente. «Buenas tardes, señor». Leo, con la inocencia que desconoce el peligro o las clases sociales, rompió la barrera invisible que Elena había levantado. Se soltó de la mano de su madre y dio 2 pasos hacia la banca. «¿Usted perdió su caballo?», preguntó el niño, señalando el sombrero de vaquero. «Leo», reprendió Elena tratando de alcanzarlo, pero el hombre soltó una risa suave, un sonido genuino que pareció relajar sus hombros tensos. «Algo así, pequeño», respondió el hombre, girándose completamente hacia ellos y mostrando una sonrisa que, aunque amable, no llegaba a borrar la tristeza de su mirada. «Mi caballo de metal decidió morir a unos kilómetros de aquí. Llevo horas esperando que pase alguien». Elena observó la carretera vacía. No había ningún auto a la vista. El hombre estaba varado, solo, a merced del clima, igual que ellos. Esa vulnerabilidad compartida hizo que el miedo de Elena disminuyera un poco, dando paso a su naturaleza compasiva. «El autobús suele tardar», dijo ella, acercándose finalmente a la sombra de la estructura de madera. «A veces no pasa hasta que baja el sol». El hombre se quitó el sombrero para secarse el sudor de la frente con el dorso de la mano. Fue un gesto simple, pero reveló lo agotado que estaba. Su camisa blanca estaba pegada al cuerpo por el sudor, y sus labios estaban agrietados. Elena conocía esa señal. Sed. Sed de verdad. Él los miró de nuevo, y sus ojos se detuvieron en la bolsa de tela gastada que Elena llevaba al hombro, de donde asomaba el cuello de una botella de plástico reutilizada con agua tibia. La mirada del hombre fue fugaz, casi avergonzada por desear lo que ella tenía, y rápidamente volvió a mirar al horizonte, tratando de disimular su necesidad. Elena sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía lo que costaba. El encuentro y la primera prueba. El silencio que siguió fue denso, solo interrumpido por el canto de las cigarras que parecían gritar por el calor. Elena miró la botella de agua. Era todo lo que les quedaba, apenas medio litro de líquido caliente que había guardado celosamente para Mía y Leo. Si el autobús no pasaba pronto, sus hijos necesitarían cada gota. Pero la moral de Elena, forjada en la carencia, tenía una regla inquebrantable. Nadie se queda sin ayuda si está en tu mano darla. Recordó a su difunto esposo, un hombre que se quitaba el pan de la boca para dárselo al vecino. «La pobreza está en el bolsillo, Elena, nunca en el corazón», solía decirle. Miró al hombre de nuevo. A pesar de su ropa cara y su reloj que brillaba con arrogancia bajo el sol, en ese momento, él era solo un ser humano sufriendo. Se notaba que no estaba acostumbrado a esto. Su respiración era pesada y se pasaba la lengua por los labios secos inconscientemente. «Señor», dijo Elena. Su voz salió firme, aunque por dentro temblaba por el sacrificio que estaba a punto de hacer. El hombre, que había vuelto a mirar hacia el campo perdido en sus pensamientos, se giró sorprendido. «¿Sí?» Elena sacó la botella de la bolsa. El plástico crujió. Leo y Mía miraron el agua con deseo y el corazón de Elena se encogió. «Perdónenme, hijos», pensó, «pero hoy aprenderán algo más importante que saciar la sed». «Tenga», le extendió la botella. «No está fría, pero es agua limpia». Alejandro, el hombre sentado en la banca, se quedó paralizado. Miró la botella medio llena, luego miró las caras sucias y acaloradas de los niños, y finalmente los ojos oscuros y profundos de Elena. Él era un hombre de negocios, un ranchero millonario acostumbrado a negociaciones duras, a gente que se le acercaba para pedirle dinero, trabajo o favores. Estaba acostumbrado a que las mujeres lo miraran calculando el saldo de su cuenta bancaria. Pero esto era diferente. Esta mujer, que evidentemente no tenía nada, le estaba ofreciendo su recurso más vital. «No puedo aceptarlo, señora», dijo Alejandro, con la voz un poco ronca. «Ustedes lo necesitan más. Tienen a los niños. Yo puedo aguantar un poco más».
Elena no retiró la mano. Dio un paso más hacia él, invadiendo con suavidad su espacio personal, obligándolo a ver la determinación en su rostro. «Acéptelo, por favor. Usted lleva horas aquí. Se le nota en los ojos que se siente mal. Mis hijos bebieron antes de salir de casa. Nosotros estamos acostumbrados a este sol. Usted no». Alejandro sintió un golpe en el pecho, más fuerte que la sed. «Usted no». Ella no lo decía con desprecio, sino con una observación maternal. Ella había visto a través de su traje caro y había reconocido su fragilidad humana. Con una mano temblorosa, Alejandro tomó la botella. Sus dedos rozaron los de Elena. La piel de ella era áspera por el trabajo, la de él suave por la oficina, pero en ese instante, la electricidad que corrió no fue de atracción física, sino de una conexión humana profunda. «Gracias», murmuró él. Desenroscó la tapa y bebió. El agua estaba tibia, sabía a plástico, pero para Alejandro en ese momento fue el mejor vino que había probado en su vida. Bebió solo un par de tragos cortos, humedeciendo su garganta, y se detuvo. Su conciencia no le permitía tomar más. Le devolvió la botella a Elena todavía con una cantidad considerable de agua. «Usted me ha salvado la tarde», dijo él, mirándola con una intensidad nueva. Ya no la veía como una simple campesina esperando el transporte. Ahora la veía con curiosidad, con respeto. «Soy Alejandro». «Elena», respondió ella, guardando la botella rápidamente para que sus hijos pudieran beber el resto después. «Dígame algo, Elena». Alejandro se acomodó en la banca, invitándola con un gesto a sentarse en el extremo opuesto, pues ella seguía de pie. «¿Por qué?». Elena frunció el ceño, confundida, mientras sentaba a Leo y Mía a su lado en la banca, asegurándose de que quedaran a la sombra. «¿Por qué qué? ¿Por qué me dio su agua?». Alejandro la estudiaba como si fuera un enigma. «Usted no sabe quién soy. Podría ser un delincuente, o simplemente un tipo rico al que se le averió el coche y que no merece su caridad. Veo...». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas para no ofender. «Veo que no le sobra nada. Ese agua era oro para usted». Elena suspiró y se quitó el sombrero de paja, abanicándose suavemente. Miró a sus hijos que jugaban con unas piedras en el suelo, ajenos a la conversación de adultos. «El agua se recupera, señor Alejandro. La lluvia vuelve a caer. Pero si uno pierde la humanidad, si uno ve a alguien sufriendo y se da la media vuelta solo porque tiene miedo o porque quiere guardar lo poco que tiene, eso no se recupera. Eso deja el alma seca. Y yo prefiero tener sed en la garganta que en el alma». Alejandro se quedó mudo. Las palabras de Elena lo golpearon como un mazo. En su mundo, en la alta sociedad de la ciudad y entre los grandes ganaderos, todo era transacción. «Te doy si me das, te ayudo si me beneficia». Su propia exesposa lo había dejado cuando él tuvo un problema legal temporal que congeló sus cuentas por un mes. No aguantó ni 30 días sin lujos, y aquí estaba esta mujer en medio de la nada, dándole una lección de moralidad que ningún título universitario podía enseñar. Él iba a responder, iba a preguntarle más sobre su vida, sobre por qué una mujer tan articulada y digna parecía estar viviendo en tal precariedad. Iba a preguntarle quién era el responsable de que esos niños tuvieran zapatos tan gastados. Pero el sonido de un motor rugiendo a lo lejos interrumpió el momento. Elena se tensó de inmediato. Su postura relajada desapareció y su rostro se llenó de una ansiedad palpable. Alejandro notó el cambio. Siguió la mirada de ella hacia la carretera. Una camioneta negra, enorme y moderna, se acercaba levantando una estela de polvo agresiva. No venía a velocidad moderada, venía acelerando, devorando el camino con prepotencia. «Mía, Leo, vengan aquí rápido», ordenó Elena, su voz teñida de un pánico que no intentó ocultar. Los niños corrieron a abrazarse a sus piernas. Alejandro observó la escena, frunciendo el ceño. Su instinto de protección se despertó. Aquella camioneta no traía buenas noticias. Y aunque Elena no lo sabía, el hombre sentado a su lado, al que acababa de dar de beber, tenía el poder suficiente para cambiar el destino de cualquiera en esa región.
Pero por ahora, Alejandro decidió observar. Necesitaba entender a qué le temía tanto aquella mujer que, hace un minuto, parecía invencible en su bondad. La camioneta frenó bruscamente frente a la parada, casi invadiendo la acera, lanzando gravilla y polvo sobre ellos. Elena tosió y cubrió a sus hijos con su cuerpo. Alejandro permaneció inmóvil, con el rostro serio, oculto bajo la sombra de su sombrero, convirtiéndose en un espectador silencioso de lo que estaba por ocurrir. La puerta del conductor se abrió con violencia. Una bota de piel de cocodrilo pisó el suelo. La paz de la tarde se había roto, y la verdadera prueba para Elena y para el misterioso Alejandro acababa de comenzar. La humillación. El polvo tardó unos segundos en asentarse, pero la tensión ya había ahogado el aire. Del interior de la camioneta negra, con los vidrios polarizados que reflejaban el sol como un espejo oscuro, descendió una figura que parecía absorber la poca alegría que quedaba en el paisaje. Era Rogelio. No necesitaba presentación para Elena. Su sola presencia hacía que sus hombros se encogieran instintivamente, un reflejo condicionado por meses de acoso y miedo. El capataz de la hacienda La Esperanza era un hombre corpulento, de cuello ancho y rostro enrojecido por una mezcla de hipertensión y mal carácter constante. Llevaba una camisa de marca, desabotonada en el pecho para mostrar cadenas de oro gruesas que brillaban obscenamente bajo la luz de la tarde, y un sombrero negro que intentaba darle un aire de autoridad que su moral no sostenía. Elena empujó suavemente a Leo y Mía detrás de ella, usando su propio cuerpo como escudo. Alejandro, sentado en el extremo de la banca, bajó ligeramente el borde de su sombrero blanco. Para un ojo inexperto, parecía un hombre dormitando o avergonzado. Para un observador atento, era un depredador camuflándose, tensando cada músculo, observando a través de la rendija entre el ala del sombrero y sus ojos. Rogelio ni siquiera miró hacia la banca. Para él, un hombre sentado en una parada de autobús en medio de la nada, cubierto de polvo, era invisible. Un nadie. Su atención de depredador se centró exclusivamente en la mujer. Vaya, vaya. La voz de Rogelio era un ladrido rasposo. Miren a quién tenemos aquí. A la viuda alegre paseando a sus cachorros en lugar de estar trabajando. Caminó hacia ella con pasos pesados, haciendo crujir la grava. Se detuvo a una distancia invasiva, demasiado cerca, obligando a Elena a retroceder un paso y chocar contra el borde de madera de la parada. El olor de Rogelio golpeó a Elena y llegó incluso hasta Alejandro. Una mezcla rancia de loción cara, tabaco y sudor agrio. «Buenas tardes, don Rogelio», dijo Elena, manteniendo la vista baja, tragándose el orgullo para no provocarlo. «No estamos paseando. Estamos esperando el camión para ir al pueblo a vender unas cosas». Rogelio soltó una carcajada seca, sin humor. Se pasó la mano por el bigote sudoroso y miró con desdén la bolsa de tela gastada de Elena. «¿Vender cosas? ¿Qué vas a vender, Elena? ¿Más lástima? Porque eso es lo único que te queda». Su tono cambió de burlón a amenazante en un segundo. «Sabes perfectamente por qué estoy aquí. No me hagas perder el tiempo. Hoy es día 15. Elena apretó los labios hasta que se pusieron blancos. Sus manos, ocultas tras su espalda buscando las de sus hijos, temblaban violentamente. «Lo sé, don Rogelio. Pero el cultivo de maíz no se dio como esperábamos. La sequía... Usted sabe que no ha llovido en 2 meses». Elena levantó la vista, suplicante. «Solo necesito una semana más. En cuanto venda los bordados en el mercado del pueblo, tendré la mitad. Y la otra mitad...» «¡Excusas!», gritó Rogelio, interrumpiéndola con un manotazo al aire que hizo que el pequeño Leo soltara un gemido de susto. «Siempre son excusas. Que si la lluvia, que si el sol, que si los niños se enferman. ¿Crees que la hacienda es una beneficencia?». Alejandro, desde su posición, sintió cómo la sangre le hervía en las venas. Conocía los reportes de sus tierras. Sabía que había sequía, sí, pero también sabía que había dado órdenes estrictas a sus administradores de ser flexibles con los inquilinos en tiempos difíciles. Lo que estaba presenciando no era una gestión de cobro, era sadismo puro. Rogelio no estaba allí por el dinero de la renta.
que era una miseria para las cuentas de la hacienda. Estaba allí porque disfrutaba el poder de ver a alguien rogar. «Por favor, don Rogelio», insistió Elena, con la voz quebrada pero firme. «No le estoy pidiendo que me regale nada. Solo le pido tiempo. Soy una mujer de palabra. Nunca le he quedado a deber». «Tu palabra no vale nada, Elena», escupió Rogelio, acercando su cara a la de ella. «Tu palabra murió el día que tu inútil marido se fue al hoyo y te dejó con esa deuda». La mención de su esposo fue como una bofetada física. Elena se enderezó y por un segundo la dignidad superó al miedo. «No hable así de él. Él trabajó estas tierras hasta que su corazón no pudo más. Trabajó para morirse y dejarme el problema a mí», replicó Rogelio con crueldad. «Escúchame bien, muerta de hambre. El patrón no está para juegos. Él quiere gente productiva en sus tierras, no parásitos». Alejandro apretó los puños sobre sus rodillas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Mentira», pensó. «Yo jamás he pedido eso». La ira comenzaba a nublarle la vista, pero una voz interna le decía: «Espera, necesitas ver todo. Necesitas saber cuánto veneno hay en tu propia casa». Rogelio estaba usando su nombre, el nombre de la familia de la Vega, para aterrorizar a una madre indefensa. Rogelio finalmente pareció notar la presencia del hombre en la banca. Se giró lentamente, mirándolo de arriba abajo con una mueca de asco. «¿Y este quién es?», preguntó, señalando a Alejandro con el pulgar como si fuera un saco de basura. «¿Tu nuevo novio?». Rogelio se rió, un sonido gutural y desagradable. «Veo que has bajado tus estándares, Elena. Antes andabas con un peón inútil, ahora andas con un vagabundo». Alejandro no levantó la cabeza. Mantuvo la respiración controlada. Sabía que si hablaba ahora, si levantaba la mirada y Rogelio veía el fuego en sus ojos, todo terminaría demasiado rápido. Y Alejandro quería justicia, no solo una pelea callejera. Quería que Rogelio se hundiera solo. «Es un señor que espera el camión, nada más», se apresuró a decir Elena, tratando de desviar la atención de Rogelio para proteger al extraño. «Déjelo en paz. Él no tiene nada que ver con esto». «Más le vale», gruñó Rogelio, perdiendo interés en Alejandro y volviendo a su presa principal. «Porque si me entero de que estás metiendo vagabundos en la casa que pertenece a la hacienda, te saco a patadas esta misma noche». La crueldad verbal. El sol parecía haberse intensificado, o tal vez era el calor de la injusticia lo que hacía el aire irrespirable. Rogelio se sacó un cigarrillo del bolsillo de la camisa y lo encendió con calma, exhalando el humo directamente hacia la cara de Elena. Ella tosió cubriéndose la boca, y los niños se escondieron aún más tras sus faldas, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Mira, Elena», dijo Rogelio, bajando el tono a un susurro que era aún más aterrador que sus gritos. «Vamos a hacer esto fácil. Tú no tienes el dinero y nunca lo vas a tener. Esos bordados tuyos no valen ni el hilo con el que los haces». Elena sostuvo la mirada, aunque sus ojos estaban vidriosos. «Conseguiré el dinero. Trabajaré doble turno en el lavadero si es necesario. Ya estás vieja y cansada para eso, mujer. Mírate». Rogelio hizo un gesto despectivo señalando su ropa y sus manos. «Estás acabada». Pero hizo una pausa dramática, una sonrisa torcida asomando bajo su bigote. «Quizás podamos llegar a un arreglo». El silencio que siguió fue denso. Alejandro, que había estado mirando el polvo de sus botas, levantó imperceptiblemente la barbilla. Sus sentidos se agudizaron. Sabía hacia dónde iba esto, y le repugnaba. «¿De qué habla?», preguntó Elena con un hilo de voz temiendo la respuesta. «La casa grande necesita limpieza, y yo necesito a alguien que me atienda por las noches, que me cocine y me haga compañía». Rogelio dio un paso más, invadiendo el espacio íntimo de Elena con total impunidad. «Si te portas bien, podría olvidar la renta de este mes. Podrías mandar a los mocosos con tu hermana y venirte a la hacienda un par de días». La reacción de Elena fue inmediata. El horror se pintó en su rostro, seguido de una furia que nace de lo más profundo del instinto materno y la dignidad femenina. «¡Jamás!», gritó ella, retrocediendo como si él tuviera una enfermedad contagiosa.
Prefiero vivir debajo de un puente con mis hijos que dejar que usted me ponga una mano encima. Usted es un cerdo. La sonrisa de Rogelio desapareció al instante, reemplazada por una máscara de ira fría. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no, y mucho menos una mujer que él consideraba inferior. Tiró el cigarrillo al suelo y lo aplastó con violencia con la punta de su bota de piel. «¿Un cerdo?», murmuró, avanzando hacia ella. Elena chocó contra la madera de la parada. No tenía escapatoria. «Muy bien, doña Digna. Si quieres jugar a la santa, vas a necesitar un milagro». Rogelio se inclinó hacia ella, su dedo índice apuntando a su nariz como un arma. «Te doy hasta mañana al mediodía. Mañana a las 12 en punto. Quiero el dinero completo sobre mi escritorio, con intereses por la demora». «Pero no podré conseguirlo tan rápido», sollozó Elena, la desesperación rompiendo su fachada de valentía. «Ese no es mi problema. Si mañana a las 12 no está el dinero, voy a venir con el tractor. Y no voy a desalojarte, Elena. Voy a pasarle el tractor por encima a esa choza miserable con todas tus porquerías adentro. Y si tus hijos están adentro, más les vale que corran rápido». «No puede hacer eso», gritó Elena. Leo comenzó a llorar abiertamente, un llanto fuerte y asustado. Mía abrazó a su hermano, mirando a Rogelio con terror absoluto. «Mírame si puedo», desafió Rogelio. «Soy la ley en estas tierras. El dueño ni se entera. Vive feliz en la capital gastándose el dinero que yo le saco a gente como tú. A él no le importan, a mí tampoco. Así que ve empacando tus trapos, viuda, porque mañana duermen a la intemperie». Rogelio se giró para irse, satisfecho con el terror que había sembrado. Pero antes de subir a su camioneta, se detuvo y miró a los niños que lloraban. «Y haz que ese mocoso se calle», dijo con desprecio. «Me da dolor de cabeza escuchar lloriqueos de pobres. Deberías haberle enseñado a ser hombre, no un marica llorón como su padre». Esa fue la gota que colmó el vaso. Alejandro se puso de pie. No lo hizo rápido, no saltó. Se levantó con una lentitud deliberada, casi perezosa, pero con una fluidez que denotaba una potencia física contenida. El movimiento atrajo la mirada de Rogelio, quien ya tenía la mano en la manija de la puerta de su camioneta. «¿Tienes algún problema, vagabundo?», preguntó Rogelio, irritado por la interrupción. Alejandro avanzó 2 pasos. Salió de la sombra de la parada y la luz del sol iluminó su rostro por completo. Ya no había rastro de la sonrisa amable que le había regalado a los niños. Su expresión era de piedra, dura e impenetrable. Sus ojos, oscuros y brillantes, estaban fijos en Rogelio con una intensidad que hizo que el capataz vacilara por una fracción de segundo. «El niño está llorando porque tiene miedo», dijo Alejandro. Su voz era baja, controlada, pero vibraba con una autoridad natural que no coincidía con su apariencia polvorienta. «Y tiene miedo porque un hombre adulto lo está amenazando. Eso no es ser hombre, Rogelio. Eso es ser un cobarde». El silencio cayó de nuevo, pero esta vez era diferente. Era el silencio antes de la tormenta. Elena dejó de respirar, mirando a Alejandro con los ojos muy abiertos, aterrorizada de que Rogelio le hiciera daño a él también por defenderla. Rogelio soltó la puerta de la camioneta y se giró completamente, encarando a Alejandro. Su cara se puso roja de furia. «¿Cómo me llamaste?», siseó Rogelio, llevándose la mano al cinturón cerca de donde solía llevar una navaja. «¿Sabes con quién estás hablando, imbécil? Te puedo hacer desaparecer en estos campos y nadie te encontraría nunca». Alejandro no retrocedió. Al contrario, dio otro paso adelante, quedando cara a cara con el capataz. A pesar de que Rogelio era corpulento, Alejandro era más alto, y su complexión bajo la ropa sucia era atlética y formidable. «Sé exactamente con quién estoy hablando», respondió Alejandro, y una extraña calma emanaba de él. «Estás hablando de más, Rogelio. Y mañana al mediodía, veremos quién desaparece de estos campos». Rogelio lo miró, confundido por la audacia de aquel desconocido. Por un momento, la duda cruzó su mente. Había algo en la postura de aquel hombre, en la forma en que pronunciaba su nombre sin miedo, pero la arrogancia de Rogelio ganó la partida. «¿Estás loco o borracho?»,
concluyó Rogelio con una risa nerviosa. Tienes suerte de que tengo prisa, pero si te veo mañana por aquí, te aplasto junto con la viuda. Rogelio subió a la camioneta, azotó la puerta y arrancó el motor con un rugido agresivo. Las llantas patinaron en la grava, lanzando una lluvia de piedras hacia ellos mientras se alejaba a toda velocidad, dejando tras de sí una nube de polvo gris y la promesa de una destrucción inminente. Elena cayó de rodillas en la tierra, abrazando a sus hijos, rompiendo en un llanto desesperado que ya no podía contener. La amenaza había sido real. Mañana perderían todo. Alejandro se quedó de pie, mirando la nube de polvo que se alejaba. Se sacudió la camisa con un gesto elegante. Sacó un teléfono satelital delgado y moderno que tenía oculto en el bolsillo interno de su chaleco y marcó un número. Su mirada ya no era la de un hombre varado, era la mirada de un juez que acaba de dictar sentencia. El contraste. Riqueza BSS. Alma. El rugido del motor de la camioneta se desvaneció en la distancia, pero el eco de la humillación seguía vibrando en el aire caliente de la tarde. El polvo, fino y asfixiante, comenzó a posarse lentamente sobre la ropa de Elena y sobre el cabello oscuro de sus hijos, como un manto gris de desesperanza. Elena permaneció de rodillas unos segundos más, abrazando a Leo y Mía con tal fuerza que sus nudillos estaban blancos. No lloraba. Ya no. Las lágrimas eran un lujo que una madre en su situación no podía permitirse frente a sus hijos. Respiró hondo, tragándose el sollozo que le quemaba la garganta, y se obligó a sonreír. Fue una sonrisa quebrada, dolorosa, pero suficiente para que Leo dejara de temblar. «Ya pasó, mis amores. Ya se fue el hombre malo», susurró besando la frente sudorosa del niño y acariciando la mejilla de Mía. «Nadie nos va a hacer daño. Mamá está aquí». Alejandro observaba la escena desde su posición, de pie junto a la banca. Había guardado el teléfono satelital con discreción antes de que Elena pudiera verlo. Su corazón, habitualmente blindado por años de negocios fríos y traiciones personales, latía con una violencia inusual. Sentía una mezcla tóxica de rabia e impotencia, pero sobre todo sentía una vergüenza profunda. Vergüenza de su propia clase, vergüenza de que un hombre que trabajaba para él bajo su nombre pudiera tratar así a un ser humano. Elena se puso de pie con dificultad. Sus piernas temblaban, no por debilidad física, sino por la descarga de adrenalina del miedo. Sacudió el polvo de su falda con movimientos rápidos y nerviosos, tratando de borrar cualquier rastro de la presencia de Rogelio. Luego, hizo algo que dejó a Alejandro completamente desconcertado. Se giró hacia él, bajó la mirada con humildad y dijo: «Perdóneme, señor Alejandro». Alejandro parpadeó, confundido. Dio un paso hacia ella, olvidando por un momento su papel de extraño varado. «¿Perdóneme?», repitió él con incredulidad. «Elena, ese animal acaba de amenazar con destruir su casa y dejarla en la calle. ¿Y usted me pide perdón a mí?». «Le pido perdón por el mal rato», respondió ella, alzando la vista. Sus ojos, enrojecidos pero secos, brillaban con una dignidad que ninguna cantidad de dinero podría comprar. «Usted es un forastero, está cansado, tiene sed, y tuvo que presenciar esa vergüenza. No es la bienvenida que damos en esta tierra. Nosotros somos gente de paz, no de pleitos». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus botas. En su mundo, en las salas de juntas de la capital, cuando alguien sufría un revés, lo primero que hacía era buscar culpables, gritar, exigir compensaciones o hundirse en la autocompasión. Elena, sin embargo, estaba preocupada por su comodidad. Estaba preocupada por la imagen de su comunidad frente a un extraño. «Elena». Alejandro se quitó el sombrero, un gesto de respeto instintivo. «No tiene nada de qué disculparse. Ese hombre es un cobarde. Lo que hizo no tiene nombre». «Tiene nombre, señor», dijo ella con un suspiro cansado, volviendo a tomar la mano de Leo. «Se llama poder, y cuando el poder cae en manos de gente sin alma, los que pagamos somos los de abajo». Ella se agachó para recoger la botella de agua que se había caído durante el altercado. La limpió con su falda y comprobó que no se hubiera derramado nada.
Era un gesto automático de supervivencia. Cada recurso contaba. «¿Qué va a hacer?», preguntó Alejandro. La pregunta no era retórica. Necesitaba saberlo. Necesitaba entender la magnitud de la desesperación para poder medir su intervención. Elena miró hacia el horizonte, hacia donde el sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de naranjas y violetas, indiferente al drama humano que ocurría abajo. «Lo que siempre hago», dijo enderezando la espalda. «Seguir. Tengo hasta mañana al mediodía. Iré al pueblo. Tengo unos manteles bordados que iba a guardar para la fiesta patronal, pero los venderé hoy. No me darán lo que valen, pero es algo. Luego iré a ver a doña Marta, la del lavadero, a ver si me adelanta unas semanas de trabajo». «¿Cree que logre juntar el dinero?», insistió Alejandro, sabiendo que la cifra que Rogelio exigía, con los intereses inventados, era imposible de conseguir en unas horas para alguien en su situación. Elena lo miró directamente. Por primera vez, Alejandro vio la grieta en su armadura. Vio el terror puro detrás de sus pupilas oscuras. «No lo sé», confesó ella en un susurro para que los niños no la oyeran. «Probablemente no. Es mucho dinero, pero no puedo sentarme a llorar. Si me siento, mis hijos me verán derrotada. Y si me ven derrotada, ellos también pierden la esperanza. Y la esperanza, señor Alejandro, es lo único que nos mantiene de pie cuando el estómago está vacío». Alejandro sintió un nudo en la garganta. La riqueza de aquella mujer no estaba en sus bolsillos, estaba en su espíritu. Era un contraste brutal con su propia vida. Él, que tenía millones en el banco, a menudo se sentía vacío, rodeado de gente que solo sonreía cuando él pagaba la cuenta. Ella, que no tenía nada, poseía una fortaleza que él envidiaba. «Mamá, tengo hambre», dijo Leo tirando suavemente del vestido de Elena. La realidad golpeó de nuevo. No solo era la deuda, era la supervivencia inmediata. «Sí, mi amor. Vamos a casa. Prepararé unas tortillas con sal», dijo Elena con voz dulce, ocultando la miseria de la cena con un tono de aventura. Se giró hacia Alejandro y la preocupación volvió a su rostro. «Señor Alejandro, ya va a oscurecer. El último camión ya no pasó. Seguramente se averió también o el chofer decidió no hacer la ruta hoy. No es seguro que se quede aquí solo. Los coyotes bajan cuando cae el sol, y no me refiero solo a los animales». Alejandro la miró, fascinado. Acababan de amenazarla de muerte civil y ella seguía preocupada por él. «¿Qué sugiere que haga?», preguntó, probándola una vez más. «Venga con nosotros», dijo ella sin dudarlo. «Mi casa no es gran cosa. Ya escuchó a ese hombre, es una choza. Pero el techo aguanta el sereno y es mejor que esta banca. No tengo mucho para ofrecerle de cenar, solo frijoles y tortillas, pero no dejaré que pase la noche aquí tirado». La invitación cayó sobre Alejandro como una sentencia a su propia conciencia, la respuesta que lo cambia todo. Alejandro se quedó inmóvil frente a la banca de madera carcomida. El viento de la tarde comenzaba a refrescar, pero él sentía un calor interno que le subía por el cuello. La invitación de Elena resonaba en su cabeza. «Venga con nosotros». Recordó la última cena que había tenido en la ciudad, apenas 2 días atrás. Un restaurante de 5 estrellas, mantel de lino importado, cubiertos de plata. Estaba con Isabela, su última pareja. Ella había pasado 2 horas quejándose de que el vino, una botella de $500, tenía demasiados taninos, y que el viaje a Europa que él le había regalado no incluía primera clase en las conexiones internas. Cuando él le mencionó que estaba preocupado por la sequía en el norte, ella bostezó y le pidió que no hablara de cosas tristes y sucias mientras comían. Y ahora esta mujer, a la que su propio empleado acababa de llamar muerta de hambre, le ofrecía compartir lo poco que tenía para que él, un desconocido, no pasara frío. «Elena», comenzó Alejandro, su voz más grave de lo habitual. «No puedo aceptar. Usted ya tiene suficientes problemas. Si Rogelio se entera de que estoy en su casa, ese hombre no manda en mi bondad», lo interrumpió Elena con firmeza. Se ajustó el chal sobre los hombros y miró a Alejandro con una intensidad que lo atravesó. «Él puede ser dueño de la tierra,
Puede ser dueño de las deudas, pero no es dueño de a quién le abro mi puerta. Si dejo a un hombre solo en el camino por miedo a un tirano, entonces Rogelio ya ganó. Me habrá quitado lo único que es mío de verdad. Alejandro dio un paso acortando la distancia. Necesitaba entender, necesitaba llegar al fondo de esa filosofía que parecía tan ajena a su mundo. ¿Por qué?, preguntó de nuevo. Pero esta vez la pregunta iba cargada de una necesidad personal, casi desesperada. ¿Por qué me dio su agua cuando sus hijos tenían sed? ¿Por qué me defendió ante ese hombre cuando él podía haberla golpeado? ¿Por qué me invita a su casa sabiendo que soy una boca más que alimentar y un riesgo más para su seguridad? Elena sostuvo su mirada. El sol del atardecer iluminaba su rostro cansado, resaltando las líneas finas alrededor de sus ojos y boca, marcas de preocupación y risas pasadas. No era una belleza de revista, era una belleza real, cruda. «Mire a esos niños, señor Alejandro», dijo ella, señalando con la cabeza a Leo y Mía, que jugaban a perseguirse alrededor de la banca, recuperando la alegría infantil con una resiliencia asombrosa. «Ellos me están mirando, todo el tiempo. No escuchan tanto lo que les digo, pero ven todo lo que hago». Elena hizo una pausa buscando las palabras exactas. No hablaba como una campesina ignorante, hablaba con la sabiduría de la tierra. Si yo le niego el agua a usted, ellos aprenden que las cosas son más importantes que las personas. Si yo no lo defiendo, ellos aprenden que el miedo justifica la injusticia. Y si yo lo dejo aquí tirado, ellos aprenden que cuando alguien cae, hay que pasarle por encima. Se acercó un paso más a Alejandro, y él pudo ver la humedad en sus ojos, no de tristeza, sino de convicción. «Yo no tengo herencia para dejarles, señor. No tengo tierras, no tengo cuentas en el banco, no tengo joyas. Seguramente mañana no tenga ni casa». Su voz tembló levemente al decir esto, pero se recompuso. «Pero el dinero se va, el dinero se quema, se gasta, se lo roban los Rogelios de este mundo. Lo único que puedo dejarles a mis hijos es que sepan ser humanos. Que sepan que, aunque tengamos los bolsillos rotos, tenemos el corazón entero. Prefiero que sean pobres y duerman tranquilos, a que sean ricos y no puedan mirarse al espejo». La frase golpeó a Alejandro como un disparo en el pecho. «Prefiero que sean pobres y duerman tranquilos, a que sean ricos y no puedan mirarse al espejo». Él era rico, inmensamente rico, y llevaba años sin dormir tranquilo. Llevaba años mirando al espejo y viendo a un hombre exitoso pero solo, rodeado de tiburones. Había llegado a creer que todas las personas tenían un precio, que el interés movía al mundo. Había venido a estas tierras de incógnito justamente para auditar sus negocios, sospechando robos de dinero, pero nunca esperó encontrar un robo de humanidad. Esta mujer, sin saberlo, acababa de destruir todo su cinismo. Ella no lo estaba ayudando porque esperaba una recompensa. No sabía quién era él. Lo estaba ayudando a pesar de todo. Alejandro sintió una presión detrás de los ojos. Tragó saliva, luchando por mantener su compostura de hombre duro. Miró sus manos, manos que firmaban cheques millonarios, y se sintió pequeño. Usted es una mujer extraordinaria, Elena», dijo él. «No fue un cumplido galante, fue una constatación de un hecho». «No, señor, solo soy una madre», respondió ella con sencillez. «Entonces, ¿viene? Los frijoles no saben a mucho, pero calientan la barriga». Alejandro tomó una decisión en ese preciso instante. Su motivación cambió radicalmente. Ya no se trataba de auditar la hacienda. Ya no se trataba de despedir a Rogelio por ladrón. Ahora era personal. Se trataba de proteger esa luz que Elena emanaba. Se trataba de demostrarse a sí mismo que él todavía podía ser el hombre que Elena creía que era. «Voy con usted», dijo Alejandro, y luego añadió con una voz cargada de una promesa silenciosa. «Y le aseguro, Elena, que esta será la última noche que usted se preocupe por la cena». Elena lo miró extrañada por la seguridad de su tono, pero lo atribuyó a la gratitud del momento. Sonrió, esta vez una sonrisa más genuina. «Vamos entonces. El camino es corto, pero hay piedras». Ella extendió su mano hacia Leo, y Mía tomó la otra.
Comenzaron a caminar por el sendero de tierra que se alejaba de la carretera. Alejandro se quedó un segundo atrás. Metió la mano en su bolsillo y tocó el anillo de sello de oro con el escudo de la familia de la Vega, que había ocultado antes de que llegara Rogelio. Lo apretó con fuerza. Ese anillo representaba poder, linaje y riqueza, pero Elena le acababa de enseñar que el verdadero poder estaba en compartir una botella de agua tibia con un desconocido. Sacó el teléfono de nuevo, escribió un mensaje de texto rápido con una sola mano mientras caminaba tras ellos. Preparen el helicóptero y al equipo legal. Quiero todo listo para mañana al amanecer y averigüen todo sobre Rogelio. Quiero que se pudra en la cárcel. Guardó el teléfono y aceleró el paso para alcanzar a la pequeña familia. Leo, dijo Alejandro, alcanzando al niño y poniéndose a su altura mientras caminaban. ¿Te gustan los caballos de verdad? El niño abrió los ojos como platos. Sí, pero mamá dice que son muy caros. Alejandro sonrió, y esta vez su sonrisa llegó a sus ojos, borrando la soledad que Elena había visto al principio. A veces la vida da vueltas, campeón. A veces da vueltas. Mientras el sol terminaba de ocultarse, las 4 siluetas caminaban juntas, un millonario disfrazado de pobre y una familia pobre con alma de reyes. La noche caía sobre el campo, pero para Alejandro, por primera vez en años, estaba amaneciendo. La revelación, el twist. El crepúsculo había transformado el campo dorado en un mar de sombras violetas. El camino de tierra se hacía cada vez más estrecho, serpenteando entre matorrales secos que crujían con el viento nocturno. Elena caminaba unos pasos adelante, con Mía aferrada a su mano izquierda y Leo, ya cansado, montado en su cadera derecha. Su figura, recortada contra la última luz del día, parecía una estatua de resistencia, pero Alejandro notaba cómo sus hombros se vencían ligeramente cada vez que pensaba que nadie la miraba. Alejandro se detuvo abruptamente. «Esperen un segundo», dijo fingiendo un problema con su calzado. «Se me metió una piedra en la bota. Sigan avanzando, los alcanzo enseguida». Elena se giró, su rostro apenas visible en la penumbra. «No se atrase, señor Alejandro. Aquí el camino es traicionero si no conoce el terreno». «No se preocupe, Elena. Tengo buena orientación. Solo será un minuto». Elena asintió y continuó caminando despacio, arrullando suavemente a Leo que empezaba a quedarse dormido. En cuanto ella se alejó lo suficiente para no escuchar, la postura de Alejandro cambió radicalmente. Ya no era el hombre cansado y sediento. Su espalda se enderezó con la rigidez militar de quien está acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido al instante. Sacó el teléfono satelital del bolsillo interior de su chaleco. La pantalla brilló en la oscuridad, iluminando su rostro con una luz azulada y fría que endureció sus facciones. Marcó un número de emergencia privado. Un solo tono. Contestaron de inmediato. «Señor de la Vega». La voz al otro lado era tensa, profesional. «Hemos perdido su señal de GPS por 3 horas. El equipo de seguridad está en ruta hacia su última ubicación. ¿Se encuentra bien? ¿Fue un secuestro?» «Estoy vivo», cortó Alejandro. Su voz era un susurro gélido, muy diferente al tono amable que usaba con los niños. «Cancelen el equipo de rescate visible. No quiero sirenas, no quiero luces, no quiero helicópteros haciendo ruido sobre estas tierras. Quiero discreción absoluta. ¿Me entienden?» «Sí, señor, pero su coche...» «Al diablo el coche. Escúchame bien, Carlos. Necesito información y la necesito ahora. Quiero el expediente completo de un tal Rogelio». Alejandro hizo una pausa, dándose cuenta de que ni siquiera sabía el apellido del capataz, solo su veneno. «Es el capataz de la hacienda La Esperanza, en el sector norte de mis propiedades». «Un momento, señor». Se escuchó el tecleo frenético al otro lado de la línea. «Aquí está. Rogelio Méndez. Lleva 5 años como administrador local. Los reportes financieros dicen que la hacienda es estable, aunque los rendimientos han bajado por la sequía». Alejandro soltó una risa amarga, carente de humor. «¿Estable?», repitió con ironía. «Carlos, ese hombre está dirigiendo un reino de terror en mi nombre. Está extorsionando a los inquilinos, cobrando rentas ilegales y amenazando a mujeres y niños».
Acabo de presenciar cómo le daba un ultimátum a una viuda para desalojarla mañana al mediodía si no le paga un dinero que no debe. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. El asistente sabía que la ira silenciosa de Alejandro de la Vega era mucho más peligrosa que sus gritos. «Señor, nosotros recibimos los informes trimestrales». Todo parecía en orden. Nunca llegaron quejas. «Porque él las intercepta», siseó Alejandro, apretando el teléfono con tanta fuerza que la carcasa crujió. «He estado ciego, Carlos. Me encerré en la torre de cristal de la ciudad y dejé que los lobos cuidaran a las ovejas. Pero eso se acaba hoy». Alejandro miró hacia adelante. La silueta de Elena se desvanecía en la oscuridad. Ella iba hacia una casa vacía, con el miedo a cuestas, creyendo que estaba sola en el mundo. No tenía idea de que el hombre que caminaba detrás de ella tenía el poder de comprar el pueblo entero con una sola firma. «Anota mis instrucciones», ordenó Alejandro, su tono ahora era quirúrgico. «Quiero que el equipo legal redacte una orden de despido inmediato y una denuncia penal contra Rogelio Méndez por fraude, extorsión y abuso de confianza. Quiero al comisario regional alertado, pero que no se mueva hasta que yo lo diga». Y Carlos: «Sí, señor». «Averigua quién es el dueño legal de la parcela donde vive la señora Elena». Alejandro buscó en su memoria algún apellido, pero no lo tenía. «La viuda que vive en el límite sur de la hacienda. Seguramente es propiedad de nuestra corporación. Lo verifico ahora mismo. Sí, es parte de los terrenos adjudicados». «Bien. Prepara una escritura de traspaso». «Perdón, señor, ¿un traspaso a nombre de quién?» «A nombre de ella. Quiero que esa casa sea suya mañana antes de que salga el sol, y quiero que muevas los fondos de mi cuenta personal. Prepara un cheque en blanco». «Yo lo llenaré». «Señor de la Vega, eso es un procedimiento irregular. Necesitamos notarios, firmas». «No me hables de burocracia, Carlos». La voz de Alejandro subió de tono y tuvo que controlarse para que Elena no lo oyera. «Mañana a las 12, un hombre va a venir a destruir la vida de esa mujer. Si esos papeles no están listos, tú y todo el departamento legal estarán buscando trabajo el lunes. Tienen toda la noche. Que el helicóptero aterrice en el claro detrás de la colina vieja a las 6:00 am. Tráeme ropa limpia y los documentos». Alejandro colgó sin esperar respuesta. Guardó el teléfono. El viento sopló de nuevo, pero esta vez Alejandro no sintió frío. Sentía el fuego de la redención. Durante años había buscado un propósito. Había multiplicado la fortuna de su padre, pero se sentía vacío. Ahora, en medio de la nada, con las botas sucias y la garganta seca, entendía por fin para qué servía el dinero. No era para comprar lujos, era para comprar justicia. Corrió un poco para alcanzar a Elena. Cuando llegó a su altura, ella lo miró con preocupación. «¿Todo bien, señor?» Pensé que se había perdido. Alejandro la miró a los ojos. En la oscuridad, ella no podía ver el brillo feroz de determinación en su mirada, solo vio una sonrisa tranquila. «Todo está bien, Elena. Solo estaba arreglando un asunto pendiente. Vamos a casa». «Vamos», dijo ella suspirando. «Ya se ve la luz de la entrada. Ojalá no hayan cortado la electricidad». Alejandro caminó a su lado y por primera vez en su vida se sintió como el protector que siempre debió ser. El secreto que guardaba en su bolsillo pesaba, pero era un peso agradable. Mañana, Rogelio se llevaría la sorpresa de su vida. Pero esta noche Alejandro tenía que entrar en el mundo de Elena y ver con sus propios ojos lo que significaba vivir con nada y darlo todo. La jornada de transformación. La casa de Elena no era más que una estructura de bloques de cemento sin pintar y techo de lámina, rodeada por un pequeño cerco de madera que Leo había intentado reparar con cuerdas y alambre. No había jardín, solo tierra apisonada, barrida meticulosamente hasta no dejar ni una sola piedra suelta. Al cruzar el umbral, Alejandro sintió un impacto emocional más fuerte que al entrar en cualquier mansión. El interior estaba escasamente iluminado por una bombilla solitaria que colgaba de un cable en el centro del techo. Las paredes estaban desnudas,
salvo por un crucifijo de madera y un dibujo infantil pegado con cinta adhesiva que decía «Te quiero, mamá». No había sofá, solo 3 sillas de plástico y una mesa de madera que cojeaba de una pata. Pero estaba limpio, dolorosamente limpio. El olor no era a humedad ni a encierro, sino a jabón barato y a esfuerzo. «Bienvenidos a su humilde casa», dijo Elena bajando a Leo, quien corrió inmediatamente hacia la mesa. «Perdón por el desorden, señor Alejandro». «No hay desorden, Elena. Es un hogar», respondió él, quitándose el sombrero por respeto. Se sentía gigante y torpe en ese espacio tan reducido. Su presencia llenaba la habitación, y no solo por su tamaño físico. Su ropa, aunque polvorienta, gritaba «dinero», en contraste con la sencillez absoluta del entorno. Mía corrió a un rincón donde había una pequeña estufa de gas de 2 hornillas. «Mamá, ¿prendo el gas?», preguntó la niña con una madurez que no le correspondía. «Sí, hija, pero solo una hornilla. Hay que cuidar el tanque». Elena miró a Alejandro con una sonrisa de disculpa. «Siéntese, por favor. No es muy cómodo, pero descansará las piernas». Alejandro se sentó en una de las sillas de plástico. Crujió bajo su peso. Observó cómo Elena se transformaba. Ya no era la víctima asustada del camino, aquí era la reina de su pequeño dominio. Se lavó las manos en una palangana con agua, no había tubería interior, notó Alejandro con un pinchazo de culpa, y comenzó a palmear masa para tortillas. El sonido rítmico de sus manos, plap, 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 llenó el silencio. Era un sonido ancestral, hipnótico. «Elena», dijo Alejandro, observando sus manos trabajadoras. «¿Hace cuánto vive aquí?» «Desde que me casé con José hace 8 años», respondió ella sin dejar de trabajar. Su voz se suavizó al mencionar el nombre. «Él construyó este cuarto con sus propias manos. Íbamos a construir otro para los niños cuando la cosecha mejorara, pero luego él enfermó, y el dinero de la cosecha se fue en medicinas». Alejandro miró el suelo de cemento pulido. Imaginó a un hombre joven, lleno de sueños, levantando estas paredes bloque a bloque, solo para morir dejando a su familia a merced de buitres como Rogelio. «¿Y la hacienda no los ayudó?», preguntó Alejandro, probando el terreno, necesitando saber la profundidad de la negligencia. Elena soltó una risa triste mientras ponía la primera tortilla sobre el comal caliente. «¿La hacienda? Señor, para la hacienda nosotros somos números. Cuando José murió, Rogelio vino al velorio. Yo pensé que venía a dar el pésame. Vino a decirme que ahora la deuda era mía y que si no podía trabajar la tierra, me largara. Ni siquiera trajo una flor». Alejandro apretó la mandíbula. Cada palabra de Elena era un clavo más en el ataúd de su propia ignorancia. Él era el dueño de esa hacienda. Él era el patrón invisible, y mientras él viajaba por Europa o cerraba tratos en Nueva York, su gente moría sin ayuda. La culpa le quemaba el estómago más que el hambre. «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó Alejandro poniéndose de pie impulsivamente. Necesitaba hacer algo, sentirse útil, dejar de ser el señor observando desde la barrera. Elena se giró, sorprendida, con las manos llenas de harina. «No, por Dios, usted es la visita, siéntese. Además...» Lo miró de arriba abajo y sonrió con picardía. «Con ese chaleco tan fino, seguro se ensucia y luego su esposa me va a regañar». «No tengo esposa», dijo Alejandro rápido, demasiado rápido. Elena se detuvo un segundo. Sus miradas se cruzaron. Hubo un momento de silencio, cargado de una tensión nueva, diferente a la del miedo o la rabia. «Lo siento», dijo ella volviendo a la masa. «Un hombre tan... bueno, pensé que tendría familia esperándolo». «Tenía una esposa», corrigió Alejandro volviendo a sentarse, sintiendo la necesidad de ser honesto con esta mujer que le había abierto su vida. «Pero ella amaba lo que yo podía comprarle, no a mí. Cuando hubo problemas, ella se fue». «Entonces era pobre», dijo Elena volteando la tortilla con los dedos desnudos sin quemarse. «No, era muy rica, tenía mucho dinero». «No hablo de dinero, señor Alejandro, hablo de corazón. Si alguien te deja cuando las cosas se ponen difíciles, es porque su amor era pobre. Y de esa pobreza no se sale ni con todo el oro del mundo». Alejandro se quedó mudo. Elena,
con su vestido descolorido y sus manos harinosas, acababa de resumir en 2 frases lo que a él le había costado 10 años de terapia y soledad entender. El olor a frijoles calientes y tortillas recién hechas comenzó a llenar la habitación. No era un banquete gourmet, no había especias exóticas, pero a Alejandro le olió a gloria, le olió a verdad. Mía puso la mesa, 4 platos de plástico, de diferentes colores, un vaso de agua para cada uno. Nada más. ¡A cenar!, anunció Elena trayendo la olla humeante a la mesa. Se sentaron. La luz amarilla de la bombilla creaba sombras largas. Antes de comer, Leo y Mía juntaron sus manitas y cerraron los ojos. Elena hizo lo mismo. Alejandro, que no había rezado desde que era niño, imitó el gesto bajando la cabeza. «Gracias, Diosito, por estos alimentos», dijo Leo con voz chillona. «Y gracias por traer al señor del sombrero, que es muy alto y parece un superhéroe. Y por favor que el hombre malo no venga mañana. Amén». Un nudo asfixiante se formó en la garganta de Alejandro. Que el hombre malo no venga mañana. Esa era la oración de un niño de 5 años. No pedía juguetes, pedía seguridad. Elena sirvió los frijoles, repartió la mayor parte entre los niños y Alejandro. En su propio plato se sirvió apenas una cucharada y una tortilla. «Elena, sírvase más», protestó Alejandro, intentando pasarle parte de su ración. «Estoy bien, señor». «Comí mientras cocinaba», mintió ella. Alejandro sabía que mentía. Lo vio en sus ojos. Ella se estaba quitando la comida de la boca para dársela a él, un extraño fuerte y sano. Alejandro tomó la cuchara, pero no pudo comer de inmediato. Miró el plato humeante. Esos frijoles valían más que cualquier langosta que hubiera comido jamás, porque esos frijoles estaban condimentados con sacrificio. «Prometo», dijo Alejandro rompiendo el silencio con la voz ronca de emoción, «que esta es la mejor cena que he tenido en años. Gracias, Elena». Ella le sonrió, una sonrisa cansada pero luminosa. «Coma, señor Alejandro. Mañana será un día largo». Alejandro comió, y mientras masticaba la tortilla sencilla y los frijoles caldosos, juró internamente que esa mentira piadosa de Elena sería la última vez que ella pasaría hambre. Mañana el mundo iba a temblar. Pero esta noche, en esa mesa coja, Alejandro estaba aprendiendo a ser humano otra vez. La cena transcurrió entre risas tímidas de los niños, que le preguntaban a Alejandro sobre la ciudad, y las miradas furtivas de Elena, quien trataba de descifrar la tristeza oculta en el rostro de su invitado. Al terminar, Alejandro insistió en lavar los platos, ignorando las protestas de Elena. «En mi casa, quien cocina no lava», dijo él firmemente, arremangándose la camisa blanca de marca hasta los codos. Mientras frotaba los platos de plástico bajo el chorro delgado de agua fría, Alejandro miró por la pequeña ventana hacia la oscuridad de sus campos. Imaginó a Rogelio durmiendo tranquilo, creyéndose intocable. «Duerme bien, bastardo», pensó Alejandro, «porque a las 12 del mediodía vas a conocer al verdadero dueño de esta casa». La transformación estaba completa. El millonario aburrido había muerto en la parada del autobús. En la cocina de Elena había nacido un guerrero. La cena de la verdad y la vigilia. La noche cayó pesada sobre el campo, envolviendo la pequeña casa de bloques en un silencio absoluto, solo roto por el sonido rítmico de los grillos y la respiración suave de los niños que ya dormían en el único colchón que había en la habitación. Elena había improvisado una cortina con una sábana vieja para separar el rincón donde dormían Leo y Mía del resto de la estancia, dándoles una ilusión de privacidad. Alejandro estaba sentado en una de las sillas de plástico, con la espalda rígida, mirando la oscuridad a través de la ventana sin vidrio, solo cubierta por una malla mosquitera rota. Elena se acercó con cautela, trayendo una manta delgada y raída. «No es mucho, señor Alejandro», susurró ella para no despertar a los pequeños. «Pero las noches aquí son traicioneras. El frío se mete en los huesos». Alejandro tomó la manta. Al tacto, notó lo gastada que estaba la tela. Era evidente que esa manta había abrigado muchos sueños y muchas fiebres. «Elena, ¿y usted con qué se va a tapar?», preguntó él,
negándose a cubrirse si eso significaba que ella pasaría frío. «Tengo otra», mintió ella. Alejandro sabía que mentía. Había visto el armario abierto. Estaba vacío. «Úsela usted. Yo no tengo frío», insistió él, dejando la manta sobre la mesa. «Prefiero que hablemos un momento, si no está muy cansada». Elena suspiró y se sentó en la silla frente a él. La luz de la bombilla dibujaba sombras profundas en sus ojeras. Parecía haber envejecido 10 años en un solo día. «No hay mucho de qué hablar, señor. Mañana vendrán. Y no tengo el dinero. He estado pensando, tal vez mi cuñada en el pueblo de al lado pueda recibir a los niños unos días. Yo puedo dormir en el lavadero, en el suelo. Doña Marta me dejará si le limpio gratis». La resignación en su voz era lo que más dolía. No había lucha, solo la aceptación de una derrota inevitable contra un sistema gigante. «¿Cuánto debe realmente?», preguntó Alejandro. Su voz había cambiado. Ya no era la del viajero agradecido, sino la del auditor implacable que llevaba dentro. Elena se levantó y caminó hacia una caja de zapatos que guardaba sobre la nevera. Sacó un puñado de papeles arrugados y los puso sobre la mesa. «Aquí está todo. Rogelio me da estos recibos. Dice que son por gastos administrativos, intereses por sequía, impuesto de uso de camino. Cada mes inventa algo nuevo. La renta base es baja, pero con todo lo que agrega, se lleva todo lo que gano bordando». Alejandro tomó los papeles. Sus manos temblaron levemente al leerlos, no por frío, sino por una furia volcánica. Los recibos eran pedazos de papel garabateados a mano, sin sello fiscal, sin folio oficial de la Hacienda de la Vega. Eran robos descarados. Multa por retraso 500 pesos, cuota de agua 300 pesos. Alejandro sabía perfectamente que él, como dueño, había subsidiado el agua para todos sus inquilinos hacía 2 años. Rogelio les estaba cobrando por algo que era gratis. Alejandro sumó mentalmente las cifras. Elena había pagado en los últimos 2 años 3 veces el valor real de la renta. Ella no era una deudora, era una víctima de estafa continuada. «Este hombre es un criminal», murmuró Alejandro, apretando un papel hasta arrugarlo. «Es el capataz», dijo Elena como si eso explicara todo. «Tiene la autoridad del patrón. Dicen que el dueño, el señor de la Vega, es un hombre terrible que vive en la capital y odia a los pobres. Rogelio dice que si por el dueño fuera, ya nos habrían echado a los perros». Alejandro sintió un sabor metálico en la boca. Su nombre, el legado de su padre, estaba siendo usado para justificar la crueldad. Él, que donaba millones a fundaciones de caridad para limpiar su conciencia, tenía el infierno en su propio patio trasero. «¿Usted cree eso?», preguntó Alejandro mirándola fijamente. «¿Cree que el dueño es un monstruo?». Elena se encogió de hombros, mirando sus manos vacías. «No lo sé. Nunca lo he visto. Pero dicen que el que permite el mal es tan culpable como el que lo hace. Si él deja que Rogelio nos trate así, entonces sí, debe ser un hombre sin corazón». La sentencia de Elena fue definitiva. Alejandro cerró los ojos un momento, asimilando el golpe. Ella tenía razón. Su ignorancia no era excusa, su ausencia había sido su pecado. «Tal vez», dijo Alejandro, abriendo los ojos con una determinación renovada, «tal vez el dueño no sabe nada. Tal vez si supiera vendría aquí y pondría las cosas en su lugar». Elena sonrió con tristeza, una sonrisa de quien ha dejado de creer en cuentos de hadas. «Los ricos no miran hacia abajo, señor Alejandro. El cuello les duele si lo hacen. Mañana no vendrá ningún salvador. Mañana vendrá Rogelio, y yo tengo que estar lista». Se levantó, dando por terminada la conversación. «Intente dormir un poco. El suelo es duro». Elena apagó la luz, sumiendo la habitación en la oscuridad. Se acostó junto a sus hijos, vestida, abrazándolos como si quisiera fusionarse con ellos. Alejandro se quedó sentado en la oscuridad, escuchando. Escuchó el llanto ahogado de Elena, ese que se traga para no hacer ruido. Cada sollozo silencioso era una puñalada en el orgullo de Alejandro. No durmió. Pasó la noche en vela, como un centinela. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Revisó mentalmente el plan.
A las 6:00 am llegaría el helicóptero al punto ciego detrás de la colina. A las 8:00 am sus abogados tendrían las actas listas, pero Rogelio había dicho mediodía. Tenían tiempo. Sin embargo, algo en el instinto de Alejandro le decía que no se confiara. Los hombres como Rogelio no respetan horarios, solo respetan la violencia. Cuando los primeros rayos de sol, de un gris pálido y triste, entraron por la ventana, Alejandro ya estaba de pie, habiéndose lavado la cara con el agua fría de la palangana. Se acomodó el chaleco, sacudió el polvo de su sombrero blanco y se puso el anillo de sello familiar que había guardado en el bolsillo. Ya no había necesidad de esconder quién era. Hoy la verdad saldría a la luz, aunque tuviera que romper huesos para lograrlo. Elena se despertó sobresaltada. Al ver a Alejandro de pie, vigilando la puerta, se llevó la mano al pecho. Me asustó. Pensé que ya eran ellos. Aún no, Elena. Prepare café si tiene. Hoy vamos a necesitar fuerza. Elena lo miró. Había algo diferente en él esta mañana. Su postura era más imponente. Parecía más alto, más ancho. La fatiga había desaparecido de su rostro, reemplazada por una calma peligrosa. «Señor Alejandro, usted debería irse», dijo ella sintiendo un mal presentimiento. «Si Rogelio lo encuentra aquí, se desquitará con usted también. No quiero que le pase nada por nuestra culpa. Váyase ahora que el camino está despejado». Alejandro se giró hacia ella. La luz del amanecer iluminaba sus ojos y Elena vio un fuego que la estremeció. «No me voy a ir a ninguna parte, Elena. Le dije que no iba a pasar esto sola. Y yo cumplo mi palabra». Antes de que ella pudiera protestar, un sonido rompió la mañana. No era el canto de los gallos, era el rugido mecánico, profundo y gutural de un motor diésel pesado acercándose, y venía acompañado de música de banda a todo volumen, una burla festiva ante la tragedia inminente. Elena palideció. Miró el reloj de pared viejo que colgaba torcido. «Son las 8 de la mañana», susurró con horror. Dijo al mediodía. Dijo al mediodía. «Los cobardes siempre atacan cuando creen que la víctima duerme», dijo Alejandro apretando los puños. El ruido se hizo ensordecedor. La tierra bajo sus pies vibró. El ataque final. El chirrido de frenos y el sonido metálico de una pala mecánica golpeando el suelo anunciaron la llegada del infierno. Elena corrió a despertar a los niños, que se levantaron llorando, contagiados por el pánico de su madre. «Mea, agarra a tu hermano. Vayan a la parte de atrás», gritó Elena empujándolos hacia la puerta trasera que daba al campo abierto. «No», ordenó Alejandro con voz de mando, deteniéndolos. «Si salen corriendo, los perseguirán como a conejos. Quédense aquí, detrás de mí». La puerta principal vibró por un golpe seco. Alguien la había pateado. «Buenos días, bella durmiente». La voz de Rogelio atravesó la madera fina de la puerta. «El servicio de mudanzas ha llegado». Sin esperar respuesta, la puerta se abrió de golpe, rompiendo el cerrojo oxidado. Rogelio entró, llenando el pequeño espacio con su presencia tóxica. No venía solo. Detrás de él entraron 2 hombres más, matones locales con sonrisas estúpidas y palos en las manos. Fuera, a través de la puerta abierta, Alejandro vio lo que más temía. Una retroexcavadora amarilla, vieja pero funcional, estaba posicionada frente a la casa, con la pala levantada como una guillotina lista para caer sobre el techo de lámina. Rogelio vestía impecable, con botas limpias y camisa planchada, en contraste obsceno con la miseria que venía a provocar. Al ver a Alejandro todavía allí, de pie en medio de la sala, su sonrisa se torció en una mueca de disgusto. «Mira nada más». El vagabundo se quedó a dormir. Rogelio chasqueó la lengua. «Vaya, Elena, no perdiste el tiempo. No tienes para la renta, pero sí para mantener amantes». Elena se lanzó hacia adelante, la indignación superando al miedo. «Lávese la boca. Este señor es un hombre decente, no como usted. Y usted dijo al mediodía. Todavía no es hora». Rogelio soltó una carcajada y miró su reloj de oro falso. «Cambio de planes, muñeca. Tengo un almuerzo importante a las 12, así que decidí adelantar la limpieza». Hizo un gesto a sus hombres. «Saquen todo, lo que no sirva, quémenlo».
No, gritó Elena interponiéndose entre los matones y su mesa. Es ilegal. Tengo derechos. Tus derechos se terminaron cuando dejaste de pagar, dijo Rogelio, empujándola con desprecio hacia un lado. Elena tropezó y cayó sobre las sillas de plástico. Leo y Mía gritaron, aterrados. ¡Ey! Uno de los matones agarró la caja de los recuerdos de Elena y la volcó sobre el suelo. Las fotos de su boda, los dibujos de los niños, las pocas cartas de su esposo, todo quedó esparcido en la tierra. El matón pisó una foto con su bota llena de barro, riendo. La sangre de Alejandro se congeló y luego hirvió en una fracción de segundo. Ver aquella bota destruir la memoria de una familia fue el detonante. Suficiente, dijo Alejandro. No gritó, no necesitó hacerlo. Su voz tuvo la resonancia de un trueno lejano. Rogelio se giró hacia él, sacando un cigarrillo. ¿Suficiente? Tú no decides qué es suficiente aquí, peón. Rogelio dio una calada y exhaló el humo hacia Alejandro. Mira, te voy a dar una oportunidad. Vete ahora y no te rompo las piernas. Quédate, y te juro que te entierro con la casa. Alejandro avanzó. Sus pasos eran lentos, medidos. Te dije ayer que estabas hablando de más, Rogelio, y hoy estás cometiendo el error de tu vida. ¿Ah, sí? Rogelio hizo una señal a los dos matones. Sáquenlo de aquí y denle una lección para que aprenda a respetar a sus superiores. Los dos hombres se acercaron a Alejandro, confiados por su superioridad numérica. El primero, un tipo gordo con aliento a alcohol, intentó agarrar a Alejandro por las solapas del chaleco. Fue un error. Alejandro reaccionó con una velocidad que nadie esperaba de un vagabundo. Con un movimiento fluido, atrapó la muñeca del agresor, giró sobre su eje y aplicó una llave de torsión que hizo crujir el hueso. El hombre gritó y cayó de rodillas. Antes de que el segundo matón pudiera reaccionar, Alejandro le propinó una patada seca en el plexo solar que lo mandó volando hacia la pared, donde cayó boqueando por aire. En 3 segundos, la amenaza física había sido neutralizada. Alejandro se alisó el chaleco que apenas se había arrugado. El silencio en la habitación fue absoluto. Elena se tapó la boca, asombrada. Los niños dejaron de llorar, mirando con ojos desorbitados a su superhéroe. Rogelio retrocedió un paso, la sorpresa borrando su arrogancia por un instante. Miró a sus hombres en el suelo y luego a Alejandro. Su mano fue instintivamente a su cintura, donde llevaba una pistola enfundada. «¡Hijo de!», gritó Rogelio, desenfundando el arma torpemente. «¡Te voy a matar aquí mismo!». Elena gritó, un sonido desgarrador de terror puro. Se lanzó sobre sus hijos para cubrirlos con su cuerpo. Alejandro no se movió. No levantó las manos. Se quedó quieto, mirando el cañón del arma que temblaba en la mano de Rogelio. «Adelante», dijo Alejandro con una frialdad que helaba la sangre. «Dispara, pero asegúrate de no fallar, porque si fallas, te vas a arrepentir de haber nacido». «Te crees muy valiente», bramó Rogelio, el sudor perlando su frente. Estaba perdiendo el control de la situación y lo sabía. El miedo comenzaba a filtrarse en sus ojos. «Salgan de la casa, todos, o juro que quemo esto con ustedes adentro». Rogelio retrocedió hacia la puerta, apuntándoles todavía. Hizo una señal frenética al operador de la retroexcavadora que esperaba afuera. «¡Tira la casa! ¡Tírala ahora!», gritó Rogelio, saliendo al patio. El motor de la máquina rugió con fuerza. El brazo hidráulico se elevó, la pala de metal brillando bajo el sol, lista para aplastar la estructura frágil. «¡Salgan!», gritó Elena agarrando a los niños y tirando de la manga de Alejandro. «¡Por favor, nos van a matar!». La casa vibró. El polvo cayó del techo. La pala golpeó la esquina del techo, arrancando una lámina de metal con un chirrido horrible. La luz del sol entró por el agujero como una herida abierta. «¡Nadie se mueve!», gritó Alejandro, sujetando a Elena firmemente por los hombros para que no saliera corriendo hacia donde estaba Rogelio armado. «Confía en mí, Elena». «Están destruyendo la casa», sollozó ella viendo cómo su hogar se desmoronaba. «¡Que la destruyan!», respondió Alejandro, mirándola a los ojos con una intensidad magnética. «Que rompan cada ladrillo, porque necesito que lo hagan.
Necesito que él cometa el crimen completo. En ese momento, un sonido nuevo cortó el aire, un sonido que venía del cielo. Tup, 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 tup. El ruido rítmico de aspas cortando el viento creció rápidamente hasta ahogar el motor de la excavadora. El viento generado por el helicóptero levantó una tormenta de polvo fuera de la casa. Rogelio, afuera, miró hacia arriba, confundido, cubriéndose los ojos del polvo. La retroexcavadora se detuvo. Un helicóptero negro, elegante y moderno, con el logotipo dorado de Grupo de la Vega en el costado, descendió como un halcón vengador, aterrizando en el campo seco a pocos metros de la casa, justo entre la retroexcavadora y la carretera. La puerta del helicóptero se abrió antes de que los patines tocaran el suelo por completo. Alejandro soltó a Elena, se giró hacia la puerta destrozada de la casa y caminó hacia la luz. «Quédate aquí con los niños», ordenó, pero esta vez con suavidad. El espectáculo acaba de comenzar. Alejandro salió al patio. El viento del helicóptero agitaba su camisa y su chaleco. Rogelio lo miraba, luego miraba el helicóptero y su cerebro no lograba conectar los puntos. ¿Qué hacía el helicóptero corporativo allí? ¿Quién lo había llamado? Del helicóptero bajaron 3 hombres de traje negro y gafas oscuras, seguidos por un hombre mayor con un maletín de cuero. Pero no fueron hacia Rogelio, fueron directamente hacia Alejandro. El hombre del maletín se acercó a Alejandro, quien estaba parado en medio del polvo sucio pero regio. El hombre hizo una reverencia respetuosa. «Señor de la Vega», dijo el abogado, gritando para hacerse oír sobre el ruido de las aspas. «Traigo los documentos que solicitó, y la policía estatal viene en camino, están a 2 minutos». Alejandro tomó el maletín, se giró lentamente hacia Rogelio. El capataz se había puesto pálido, un color ceniza enfermizo. El arma se le resbaló de los dedos sudorosos y cayó al suelo. Sus ojos iban de Alejandro al logo del helicóptero y luego a la cara de Alejandro de nuevo. Finalmente, reconoció la mirada. Esa mirada que había visto en los cuadros de la oficina principal, la mirada del padre de Alejandro. «No», susurró Rogelio, sus rodillas chocando una con la otra. «No puede ser. Usted es...» Alejandro avanzó paso a paso hacia él, como la muerte inevitable. «Sí, Rogelio», dijo Alejandro, y su voz, aunque tranquila, resonó con la fuerza de una sentencia final. «Soy el hombre al que llamaste vagabundo, y acabas de intentar demoler mi casa». El clímax emocional. El polvo que había levantado el helicóptero comenzó a asentarse, pero la tormenta emocional apenas comenzaba. Rogelio Méndez, el hombre que segundos antes se sentía un dios sobre la tierra con su pistola y su maquinaria pesada, ahora parecía encogerse físicamente. Su piel, habitualmente roja por la ira y el alcohol, había adquirido un tono ceroso, casi traslúcido. Sus ojos iban frenéticamente de los abogados de traje impecable al rostro sucio y duro de Alejandro, tratando de encontrar una salida, un error, una broma macabra. Pero no había broma. El escudo dorado en el fuselaje del helicóptero era real. Los hombres de seguridad que rodeaban el perímetro, con manos firmes en sus armas, eran reales. Y la furia fría en los ojos de Alejandro era lo más real y aterrador que había visto en su vida. «Señor de la Vega», balbuceó Rogelio. Su voz, antes un trueno intimidante, ahora era un chillido patético. Yo no sabía. Usted nunca viene. Nadie me avisó». Alejandro no respondió de inmediato. Caminó hacia él despacio, cada paso resonando como un golpe de martillo en el silencio absoluto del campo. Se detuvo a 1 metro de distancia, invadiendo el espacio vital de Rogelio, tal como el capataz había invadido el de Elena el día anterior. «¿No sabías?», repitió Alejandro, con una calma que era mucho más violenta que cualquier grito. «¿No sabías que soy el dueño de estas tierras? ¿O no sabías que soy un ser humano? Porque ayer, cuando me viste en la parada del autobús, no te importó quién era. Me trataste como basura, me amenazaste de muerte». Estaba protegiendo sus intereses, patrón. Intentó excusarse Rogelio, sudando a mares, buscando desesperadamente una narrativa que lo salvara.
Usted sabe cómo es esta gente. Son flojos, tramposos. Esta mujer, la viuda, lleva meses sin pagar. Yo solo trataba de recuperar lo que es suyo. Lo hacía por usted. La mentira flotó en el aire, tóxica y desesperada. Alejandro soltó una risa seca, carente de cualquier alegría. Se giró hacia el abogado que sostenía el maletín. «Martínez, dame el expediente». El abogado le entregó una carpeta de cuero negro. Alejandro la abrió bruscamente y sacó un puñado de hojas. «¿Protegiendo mis intereses?». Alejandro lanzó las hojas al aire. Los papeles volaron alrededor de Rogelio como confeti de una fiesta fúnebre. Eran copias de transferencias bancarias, denuncias anónimas ignoradas y auditorías internas. Aquí dice que has estado reportando pérdidas por sequía durante 3 años consecutivos, mientras las cuentas de tus gastos operativos se triplicaron. Aquí dice que cobras rentas en efectivo que nunca llegan al banco de la corporación. Rogelio tembló. Sus rodillas chocaron visiblemente. «Patrón, puedo explicarlo. Son gastos imprevistos». «Cállate», bramó Alejandro. El grito fue tan potente que los matones que acompañaban a Rogelio, que ya estaban en el suelo siendo esposados por el equipo de seguridad, se encogieron. «No me insultes más con tus mentiras. No te estoy juzgando por robarme dinero, Rogelio. El dinero me importa un bledo. Te estoy juzgando por robarle la paz a una familia». Alejandro señaló hacia la casa en ruinas. Elena estaba parada en el umbral del agujero que había dejado la excavadora, abrazando a Leo y Mía. Estaba cubierta de polvo, con los ojos desorbitados, incapaz de procesar lo que estaba viendo. El vagabundo que había dormido en su suelo y jugado con sus hijos era el hombre más poderoso de la región. El miedo en su rostro cambió. Ya no era miedo a Rogelio. Era miedo a lo desconocido, miedo a haber ofendido a un gigante sin saberlo. Alejandro vio ese miedo en los ojos de Elena y le dolió más que cualquier golpe. Se volvió hacia Rogelio con los ojos inyectados en sangre. «Mírala», ordenó Alejandro, agarrando a Rogelio por la mandíbula y obligándolo a girar la cabeza hacia Elena. «Mírala bien. Esa mujer me dio su agua cuando yo tenía sed. Me abrió las puertas de su casa cuando tú me hubieras dejado tirado en la carretera. Ella tiene más dignidad en su dedo meñique que tú en todo tu miserable cuerpo». «Es una nadie», susurró Rogelio, incapaz de abandonar su clasismo, ni siquiera al borde del abismo. Alejandro lo soltó con asco, empujándolo hacia atrás. Rogelio tropezó y cayó de espaldas en el polvo, a los pies de sus propios verdugos. En ese momento, el sonido de sirenas llenó el aire. No era una patrulla local. Eran 3 camionetas de la policía estatal y una de la fiscalía, movilizadas por las influencias de alto nivel del Grupo de la Vega. Las luces rojas y azules rebotaron en las paredes de la casa humilde, creando una atmósfera surrealista. Los oficiales bajaron con armas largas, pero al ver al equipo de seguridad de Alejandro, bajaron la guardia y se dirigieron directamente hacia el millonario. «Señor de la Vega», dijo el comandante a cargo, saludando con respeto militar. «Recibimos su alerta. Tenemos las órdenes de aprehensión listas». Rogelio, desde el suelo, intentó gatear hacia atrás, llorando abiertamente ahora. La realidad de la cárcel, una cárcel real, donde no tendría poder ni protección, se le vino encima. «Yo, por favor, tengo familia, tengo hijos», gritó Rogelio, extendiendo las manos hacia Alejandro, suplicando la piedad que él nunca tuvo. «Patrón, por el amor de Dios, no me haga esto. Devolveré el dinero. Trabajaré gratis». Alejandro lo miró desde arriba. Su sombra cubría al capataz. Por un segundo hubo silencio. Elena contuvo el aliento, esperando ver si el millonario tendría misericordia. «¿Tienes hijos?», dijo Alejandro suavemente. «Qué curioso que te acuerdes de ellos ahora. Ayer, cuando amenazaste con pasarle un tractor por encima a los hijos de Elena, no parecías muy preocupado por la paternidad». Alejandro se agachó, quedando cara a cara con el hombre derrotado. «Dijiste que eras la ley en estas tierras, Rogelio. Pues bien, la ley ha cambiado». Se enderezó y miró al comandante. «Llévenselo y asegúrense de que le imputen cada cargo: intento de homicidio, daño a propiedad privada, fraude, extorsión y asociación delictuosa».
Quiero que este hombre no vuelva a ver la luz del sol en mucho tiempo. Los oficiales levantaron a Rogelio como si fuera un muñeco de trapo. Él gritaba, pataleaba, insultaba y lloraba, una mezcla grotesca de cobardía y furia. Lo arrastraron hacia la patrulla. Los vecinos, que habían comenzado a salir de sus casas, al oír el alboroto, miraban la escena con incredulidad. El tirano que los había aterrorizado durante años estaba siendo llevado esposado, derrotado, humillado. Alejandro no miró cómo se lo llevaban. Su atención ya no estaba en la basura que sacaban de su casa, sino en el tesoro que había encontrado dentro de ella. Se giró hacia Elena. Ella seguía inmóvil, temblando. Cuando Alejandro dio un paso hacia ella, Elena instintivamente bajó la cabeza avergonzada. Se miró las manos sucias, el vestido viejo, y luego miró el traje impecable de los abogados y la postura regia de Alejandro. La brecha entre sus mundos se había abierto de golpe, y ella sentía que se caía por el precipicio. «Elena», dijo Alejandro, su voz perdiendo toda la dureza que había usado con Rogelio. «Perdóneme, señor, digo, don Alejandro», susurró ella, sin atreverse a mirarlo a los ojos. «Qué vergüenza, le di frijoles, lo hice dormir en el suelo, y usted es el dueño de todo esto. Si hubiera sabido...» «Si hubiera sabido qué», interrumpió él acercándose hasta quedar frente a ella, ignorando a sus abogados y a la policía. «Le hubiera ofrecido, no sé, algo mejor. No lo hubiera tratado con tanta confianza». Alejandro sintió que se le rompía el corazón. El sistema, el miedo, la jerarquía social, todo eso había condicionado a esta mujer maravillosa a sentirse inferior solo porque él tenía dinero. «Mírame, Elena», pidió él con suavidad. Ella levantó la vista, temerosa. «No te atrevas a pedir perdón», dijo Alejandro con firmeza. «Tú me diste lo único que nadie me había dado en años, ¿verdad? Me diste un hogar cuando yo era un extraño. Los frijoles que compartiste conmigo valen más que todos los banquetes que esos aduladores me sirven en la ciudad». Alejandro se quitó el sombrero blanco, que ahora estaba manchado de polvo y sudor, y lo sostuvo contra su pecho. «El que tiene que pedir perdón soy yo. El juicio». El viento sopló suavemente, llevándose los últimos ecos de las sirenas de policía que se alejaban con Rogelio. El silencio que quedó en el campo era puro, limpio. Era el silencio de la justicia. Alejandro hizo una señal a Martínez, el abogado. Este se acercó rápidamente con el maletín abierto y una pluma de oro en la mano. «Aquí están los documentos de transferencia, señor, y el cheque de compensación por daños y perjuicios, listo para su firma». Alejandro tomó los papeles y la pluma. Usó el cofre del tractor, esa misma máquina que minutos antes iba a destruir la casa, como escritorio improvisado. Firmó con trazos rápidos y enérgicos. Luego, tomó los papeles y caminó hacia Elena. Leo y Mía se asomaron detrás de las faldas de su madre, mirando a Alejandro con curiosidad. Para ellos no era el millonario, seguía a ser el superhéroe que había detenido a los malos. «Señor Alejandro, ¿se va a ir en el helicóptero?», preguntó Leo, rompiendo la solemnidad del momento. Alejandro sonrió, arrodillándose en la tierra para quedar a la altura de los niños. No le importó ensuciar sus pantalones de diseñador ni el costoso chaleco. «Sí, campeón, me tengo que ir. Tengo que ir a arreglar muchas cosas para que nadie vuelva a molestar a tu mamá ni a ustedes. Pero antes, tengo que entregarles algo». Alejandro miró a Elena y se puso de pie, extendiéndole la carpeta con los documentos sellados. «Tenga, Elena, esto es suyo». Elena tomó la carpeta con manos temblorosas. La abrió y vio su nombre escrito en letras mayúsculas, junto a sellos oficiales y firmas notariales. No entendía los términos legales, pero entendía lo que significaba la palabra propietaria. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz ahogada. «Es la escritura de la casa y de las 10 hectáreas que la rodean», explicó Alejandro. «Ya no es inquilina, Elena, es dueña. Nadie, nunca más, podrá venir a cobrarle renta ni a amenazarla con echarla. Esta tierra es suya, de Leo y de Mía». Elena se llevó la mano a la boca, las lágrimas brotando finalmente de sus ojos imparables. «No, no puedo aceptar esto. Es demasiado.
Son tierras de la hacienda. No tengo con qué pagarlas. Ya las pagó, dijo Alejandro, tomando sus manos ásperas entre las suyas. Las pagó con cada lágrima que derramó por culpa de mi negligencia. Las pagó cuidando esta tierra cuando yo la abandoné. Y las pagó anoche, cuando me recordó lo que significa ser un hombre de bien. Elena negó con la cabeza, abrumada por la magnitud del regalo. Pero, señor, es mucho dinero. Elena, escúchame. Alejandro apretó sus manos con ternura. El dinero es papel. Lo que usted hizo por mí, eso no se compra. Usted salvó mi conciencia. Me devolvió el propósito. Si yo no hago esto, no podré volver a mirarme al espejo. Acéptelo, por favor. No como un regalo, sino como un acto de justicia. Elena miró los papeles, luego miró a sus hijos, y finalmente miró a Alejandro. Asintió lentamente, incapaz de hablar. Alejandro sacó algo más del bolsillo de su chaleco. Era el cheque. Lo había llenado con una cifra que Elena jamás había imaginado ver junta. «Y esto», dijo él, poniendo el cheque sobre la carpeta, «es para que repare el techo, para que construya el cuarto de los niños y para que Leo y Mía vayan a la escuela y tengan todo lo que necesitan. Quiero que contrate gente del pueblo para arreglar la casa. Quiero que usted sea la patrona». Elena miró la cifra. Casi se desmaya. Era suficiente para vivir tranquila el resto de su vida. «Señor Alejandro, yo no sé qué decir. Gracias. Gracias en nombre de José, que en paz descanse». «José estaría orgulloso de la mujer que eligió», dijo Alejandro con sinceridad. Se hizo un silencio cómodo entre ellos. Alejandro sintió una paz que no sentía desde hacía décadas. Había purgado el veneno de sus tierras y había sembrado esperanza. «Bueno», dijo Alejandro, retrocediendo un paso, «el deber me llama. Tengo que ir a la comisaría a asegurarme de que el juez no acepte fianzas». Se giró hacia el helicóptero, donde los pilotos ya estaban encendiendo las turbinas. El ruido comenzó a aumentar de nuevo. «Señor Alejandro», gritó Elena. Él se detuvo y se volvió. «¿Sí?» Elena corrió hacia él y, rompiendo cualquier protocolo social o barrera de clase, lo abrazó. Fue un abrazo fuerte, sincero, oloroso a tierra y a gratitud. Alejandro se quedó rígido un segundo, sorprendido, pero luego la abrazó de vuelta cerrando los ojos. Sintió el calor humano que tanto le faltaba en su torre de marfil. «Que Dios lo bendiga», le susurró ella al oído. «No por el dinero, sino por tener el valor de ser justo. Vuelva cuando quiera. Aquí siempre habrá frijoles calientes para usted». Alejandro se separó suavemente, con los ojos húmedos. «Volveré, Elena. Se lo prometo. No como un extraño varado, sino como un amigo». Alejandro caminó hacia el helicóptero. Subió con agilidad. Desde la ventanilla vio cómo Elena, Leo y Mía se quedaban parados frente a su casa propia, saludando con las manos. La retroexcavadora amarilla seguía allí, inmóvil y silenciosa, como un monumento derrotado a la maldad que había sido erradicada. Mientras el helicóptero se elevaba, dejando atrás el polvo y la miseria, Alejandro miró sus tierras desde el aire. Ya no veía solo activos y hectáreas productivas. Veía personas, veía historias, y sabía que su trabajo apenas comenzaba. Había castigado al villano, había salvado a la víctima, pero lo más importante, se había salvado a sí mismo. «¿A la oficina central, señor?», preguntó el piloto a través de los auriculares. Alejandro miró el horizonte, donde el sol brillaba con fuerza iluminando el campo verde que esperaba la lluvia. «No», respondió Alejandro. «Llévame al pueblo. Vamos a visitar el lavadero de doña Marta. Tengo la impresión de que hay más injusticias que arreglar hoy». El helicóptero viró hacia el este, hacia el futuro, dejando atrás la parada de autobús vacía, donde todo había comenzado. La banca de madera seguía allí, testigo mudo del milagro. El lugar donde una viuda pobre enriqueció a un millonario, y un millonario aprendió que la verdadera riqueza no cabe en una cuenta bancaria. La resolución final y el epílogo. El estruendo del helicóptero se desvaneció en el horizonte, convirtiéndose en un zumbido lejano hasta desaparecer por completo.
En el patio de tierra de la pequeña casa, el silencio regresó. Pero ya no era el silencio pesado y temeroso de antes. Era un silencio limpio, como el aire después de una tormenta eléctrica que ha lavado el mundo. Elena seguía de pie, apretando la carpeta de cuero contra su pecho, como si fuera un salvavidas en medio del océano. Sus dedos acariciaban la textura suave del documento, aún sin creer del todo que aquel papel tenía el poder de borrar años de angustia. A su lado, la retroexcavadora amarilla permanecía inmóvil, apagada, como una bestia metálica que había sido domesticada y abandonada. «Mamá». La voz de Mía la sacó de su trance. La niña tiraba suavemente de su falda. «¿El señor superhéroe va a volver?» Elena bajó la vista. Sus hijos estaban cubiertos de polvo, con los rostros manchados de lágrimas secas, pero sus ojos brillaban con una emoción nueva. Ya no miraban al camino con miedo a ver la camioneta de Rogelio. Ahora miraban al cielo. «Sí, mi amor», dijo Elena, y su voz se quebró, pero esta vez fue por una sonrisa que le nacía desde el alma. Prometió que volvería, y ese señor cumple sus promesas. Los vecinos, que habían observado todo desde la seguridad de sus cercas o escondidos tras los matorrales, comenzaron a acercarse, primero con timidez, luego con curiosidad y asombro. Doña Marta, la dueña del lavadero, fue la primera en llegar. Venía secándose las manos en el delantal con los ojos muy abiertos. «Elena, muchacha», balbuceó la anciana mirando la carpeta y luego el agujero en el techo de la casa. «¿Es verdad lo que dicen? ¿Ese era el patrón? ¿El mismísimo don Alejandro de la Vega?» Elena asintió lentamente, respirando profundo el aire de libertad. «Sí, doña Marta, era él». «Virgen Santísima», exclamó la mujer persignándose. «Y nosotros pensando que era un vago que te habías encontrado. Y se llevó a Rogelio. Se lo llevaron como a un perro». Un murmullo de satisfacción recorrió al pequeño grupo de campesinos que se había reunido. Durante años, Rogelio había sido la sombra negra sobre sus vidas, cobrando cuotas injustas, amenazando, robando. Verlo caer, y caer tan bajo, era una justicia poética que ninguno se atrevía a soñar. «Ya no tenemos que tener miedo», dijo Elena, alzando la voz para que todos la escucharan. Levantó la carpeta en alto, no como un trofeo de vanidad, sino como una bandera de paz. «Don Alejandro me ha dado esto, y ha prometido revisar cada contrato, cada deuda. Dijo que Rogelio nos estaba robando a todos. La hacienda nos va a devolver lo que es justo». Los vecinos estallaron en vítores y aplausos. Hubo abrazos, hubo llantos de alivio, pero en medio de la celebración, Elena sintió una punzada de soledad. Miró hacia la banca de madera en la parada del autobús. Allá a lo lejos, donde todo había comenzado menos de 24 horas antes. «Gracias», susurró al viento. «Gracias por tener sed». 6 meses después, el paisaje había cambiado. Donde antes había tierra seca y agrietada, ahora se extendían surcos verdes y vibrantes de maíz y frijol. La lluvia había vuelto, como si el cielo también hubiera decidido perdonar a la tierra una vez que la maldad fue arrancada de raíz. Pero el cambio más impresionante no estaba en los campos, sino en la casa de Elena. Ya no era una choza de bloques grises. Ahora era una casa digna, pintada de un blanco brillante que reflejaba el sol. El techo de lámina había sido reemplazado por tejas rojas y firmes. Había un porche de madera donde colgaban macetas con geranios rojos, y el cerco improvisado había sido sustituido por una valla blanca y bonita, que no servía para encerrar, sino para decorar. Sin embargo, no era una mansión. Elena había insistido en mantener la sencillez. No quería columnas de mármol ni lujos innecesarios. Quería una casa que se sintiera hogar, no museo. El dinero del cheque lo había usado sabiamente. Reparaciones, semillas, un pequeño tractor para trabajar la tierra y, lo más importante, uniformes y libros escolares para Leo y Mía. Elena estaba en el porche, sentada en una mecedora, bordando. Pero ya no bordaba con la angustia de tener que vender el mantel para comer. Bordaba por placer, creando patrones de flores complejas y hermosas.
Llevaba un vestido sencillo de algodón color lavanda, y su cabello, antes siempre atado y tenso, caía suelto sobre sus hombros, brillante y sano. El sonido de un vehículo acercándose la hizo levantar la vista. Su corazón dio un vuelco. No era el helicóptero, era una camioneta pick-up, robusta de color azul oscuro, pero cubierta de polvo del camino. La camioneta se detuvo frente a la valla blanca. La puerta se abrió. Bajó un hombre. Llevaba jeans, una camisa blanca arremangada y un sombrero vaquero. No traía escoltas, no traía abogados. Era Alejandro. Pero no era el Alejandro cansado de la parada de autobús, ni el Alejandro furioso del día del desalojo. Era un Alejandro renovado. Se le veía más bronceado, más fuerte, y su sonrisa al ver a Elena iluminó su rostro con una sinceridad desarmante. Elena dejó el bordado sobre la silla y se levantó. Leo y Mía, que jugaban en el patio con un perro nuevo que habían adoptado, corrieron hacia la valla gritando: «¡Tío Alejandro! ¡Tío Alejandro!». Él se rió, abrió la pequeña puerta de la cerca y se agachó para recibir el impacto de los dos niños que se lanzaron a sus brazos. Los levantó a ambos al mismo tiempo, girando con ellos en el aire. «Mírense nada más», exclamó Alejandro bajándolos. «Están enormes». «Leo, te veo más fuerte». «Mía, estás preciosa». «¿Se han portado bien con su mamá?» «Sí», gritaron al unísono. «Y saqué 10 en matemáticas», añadió Mía con orgullo. «Eso me lo tienes que enseñar», dijo Alejandro guiñándole un ojo. Luego alzó la vista hacia el porche. Elena había bajado los escalones y se había quedado parada en el camino de piedra mirándolo. Alejandro caminó hacia ella. Se quitó el sombrero. «Hola, Elena». «Hola, Alejandro», respondió ella. Su voz era suave, pero firme. Ya no bajaba la cabeza. Lo miraba a los ojos de igual a igual. «Dije que volvería», dijo él, jugando nervioso con el borde de su sombrero. El hombre que manejaba imperios millonarios se sentía como un adolescente frente a ella. «Tardó 6 meses», dijo ella, con una falsa severidad aunque sus ojos reían. «Tuve que limpiar la casa», respondió él, poniéndose serio un momento. «Rogelio fue sentenciado a 20 años. No saldrá pronto. Y audité cada una de mis haciendas. Despedí a 12 administradores más. He creado un fondo de ayuda para los agricultores y becas para sus hijos». Alejandro dio un paso más cerca. «He estado ocupado intentando ser el hombre que usted creyó que yo era». Elena sonrió, y esa sonrisa borró cualquier rastro de dolor pasado. «Usted siempre fue ese hombre, Alejandro. Solo estaba un poco perdido, como aquel día en la parada, y usted me encontró», dijo él con intensidad. «Elena, no he dejado de pensar en sus frijoles ni un solo día, ni en su valentía. Mi vida en la ciudad es fría, es vacía. Tengo dinero, sí, pero llego a casa y solo me espera el eco». Alejandro metió la mano en su bolsillo. Elena contuvo el aliento, recordando la última vez que él había sacado algo del bolsillo, un cheque. Pero esta vez no sacó papel. Sacó una pequeña caja de terciopelo. «No vengo a comprarla, Elena», se apresuró a decir él, viendo la sorpresa en su rostro. «Sé que su amor no se compra. Vengo a pedirle una oportunidad. No quiero ser su patrón. No quiero ser su benefactor. Quiero ser su compañero. Quiero aprender a sembrar la tierra con mis propias manos. Y quiero que usted me enseñe». Abrió la caja. No había un diamante gigante ni ostentoso. Había un anillo sencillo, de oro viejo, con una piedra pequeña pero auténtica, de un azul profundo como el cielo de esa tarde. «Era de mi abuela», explicó Alejandro. «Ella era una mujer de campo, como usted. Decía que la tierra une más que la sangre. Elena, ¿me dejaría intentar ganarme su corazón? ¿Me dejaría ser el padre que esos niños merecen y el esposo que usted necesita?» Elena miró el anillo, luego miró a sus hijos que observaban expectantes desde el jardín, y finalmente miró a Alejandro. Vio en él la misma vulnerabilidad que aquel día en la banca, pero ahora acompañada de esperanza. No respondió con palabras. Elena tomó la mano de Alejandro.
esa mano suave de ciudad que ahora buscaba endurecerse con el trabajo honesto, y la puso sobre su corazón. «El corazón ya se lo ganó hace tiempo, vaquero», susurró ella, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. «Bienvenido a casa». Alejandro deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto. Se inclinó y la besó. No fue un beso de película de Hollywood, frenético y pasional. Fue un beso tierno, profundo, un pacto sellado bajo el sol del atardecer. Un beso que sabía a promesa cumplida, a redención y a futuro. Leo y Mía aplaudieron y corrieron a abrazarse a las piernas de la pareja, cerrando el círculo. Epílogo visual. La cámara se aleja lentamente, elevándose hacia el cielo. Vemos la escena desde arriba, replicando la toma inicial del gancho, pero con una transformación total. Ya no hay sequía. El campo es un mar de oro verde mecido por el viento. Ya no hay una banca solitaria en medio de la nada. Ahora hay un camino bien cuidado que conecta la casa de Elena con la carretera principal. Y ya no son 3 figuras vulnerables caminando hacia la incertidumbre. Son 4. Elena con su vestido lavanda. Alejandro con su sombrero blanco y sus jeans de trabajo. Y los 2 niños, Leo y Mía, corriendo delante de ellos, persiguiendo al perro. Caminan juntos por el sendero, alejándose de la cámara, hacia la puesta de sol que tiñe el horizonte de naranjas y púrpuras gloriosos. Se toman de la mano. Alejandro lleva a Leo en hombros. Elena lleva una cesta con flores. El sol brilla sobre el techo rojo de la casa renovada y sobre las tierras fértiles. La voz en off, o texto en pantalla, cierra la historia con una última reflexión. A veces, Dios te quita el transporte para que encuentres tu destino. Y a veces, te rompe el bolsillo para que descubras tu verdadera riqueza. Alejandro perdió un auto, pero encontró una familia. Elena perdió el miedo y encontró el amor. Porque al final del día, la verdadera fortuna no es la que se guarda en el banco, sino la que se sienta a tu mesa. La imagen se desvanece a negro mientras suenan las risas de la familia feliz. Fin.